Hay algo muy extraño en el interior de Japón por la noche. Durante el día, todo parece sacado de una película hermosa. Campos de arroz moviéndose con el viento, montañas cubiertas de verde, casas tradicionales con techos de paja. Es muy bonito, casi mágico, y uno definitivamente quiere vivir en un lugar así. Pero cuando el sol se pone, algo cambia. Las calles que antes tenían a una abuela barriendo la entrada o a un señor volviendo de pescar, ahora están completamente vacías. Los postes de luz antiguos proyectan sombras extrañas y te das cuenta de que no hay nadie, absolutamente nadie. Es como si todo el pueblo hubiera sido evacuado y se hubieran olvidado de avisarte. O quizá, no estés tan solo. En cada esquina, pequeñas estatuas de piedra vestidas con ropas de niño parecen observarte. Santuarios abandonados aparecen de repente en medio del bosque, cubiertos de musgo y ofrendas antiguas. Carteles ya descoloridos te advierten que no entres al bosque, y de pronto todo se vuelve demasiado silencioso. Se encuentran túneles cerrados que ni siquiera deberían existir. Y están las desapariciones, las historias, los relatos de cosas que no deberían ser reales, pero que todos en el interior juran que sí lo son. En este video vamos a conocer a fondo el lado más aterrador de los lugares aislados y poco poblados de Japón. Vas a conocer creencias, prácticas extrañas y cosas inquietantes que suceden aquí. Y vas a entender hasta dónde puedes llegar antes de cruzar una línea de la que quizá no haya regreso. Mi nombre es Simon y esta es la Ruta Asiática. Japón está lleno de lugares que fueron simplemente abandonados. Y lo más inquietante es que muchos de ellos ni siquiera aparecen en las listas turísticas. No hay señales, no hay guías. Solo tropiezas con ellos por casualidad. A los pies del monte Fuji existe un bosque llamado Aokigahara. Es conocido mundialmente como el bosque de los suicidios. Pero lo que mucha gente no sabe es por qué es tan diferente a los demás. El bosque creció sobre un campo de lava de una erupción del siglo IX. El suelo es muy irregular, cubierto de raíces extrañas y rocas volcánicas negras. Los árboles crecen de manera retorcida, con troncos curvos y entrelazados. Pero lo más perturbador de este lugar es el silencio. Aokigahara es conocido como Hukai, el mar de árboles, y dentro de él no se escucha prácticamente nada. Los científicos dicen que es por la densidad de los árboles y las rocas volcánicas que absorben el sonido. Pero los que viven cerca tienen otra explicación: los espíritus absorben cualquier ruido. En la entrada del bosque hay carteles escritos a mano, descoloridos, con frases como: tu vida es valiosa. Piensa en tu familia. Están ahí para intentar evitar lo que ocurre en su interior, pero solo verlos ya te provoca un escalofrío. Imagina entrar a un bosque y que lo primero que veas sea un cartel suplicándote que no te rindas con tu vida. Hoy en día, patrullas recorren el bosque regularmente. Y no es solo Aokigahara. En el interior de Japón, especialmente en las montañas, hay miles de santuarios sintoístas. Algunos son famosos, bien cuidados y llenos de turistas. Pero otros han sido olvidados por completo. Imagina subir una montaña por un sendero sin señales, sin mapa, solo explorando. Y de repente, en medio del bosque, aparece un torii rojo, uno de esos portales tradicionales. Detrás, un camino de piedras rotas. Lo sigues y llegas a un santuario pequeño. La madera está podrida. Las ofrendas siguen ahí, monedas oxidadas, botellas de sake cubiertas de polvo, pequeñas estatuas agrietadas. Alguien dejó eso ahí. ¿Pero cuándo? ¿Hace cuánto tiempo nadie viene? Estás solo, completamente solo. Solo tú y ese santuario olvidado. Los japoneses creen que cada santuario alberga un kami, una divinidad o un espíritu. Pero ¿qué pasa cuando nadie más venera a ese kami? ¿Qué ocurre cuando esa divinidad es olvidada? Ellos creen que eso atrae la mala suerte y que no se debe llevar nada de esos lugares, ni siquiera una foto. Sería realmente inquietante encontrar un sitio así. Existen incluso páginas web que muestran muchos de estos lugares abandonados, varios descubiertos por personas que hacían senderismo. Voy a dejar ese sitio en los comentarios para que puedas ver más de esas imágenes. Pero cuando viajes a Japón, ten cuidado por dónde caminas. Genkai Suraku. Existe un término en japonés que probablemente nunca escuchaste, Genkai Suraku, que significa literalmente pueblo al límite. Son aldeas que llegaron al borde de su existencia, lugares donde más del 50% de la población tiene más de 65 años. Son pueblos que probablemente van a desaparecer, y Japón está lleno de ellos. Imagina llegar a uno de estos lugares a media tarde y ver casas, tiendas, escuelas, pero no hay nadie. Caminas por las calles y no ves a ninguna persona. Tal vez solo alguna anciana o un señor mayor trabajando cerca de su casa.
Quizás te miren con una expresión extraña, como si fueras la primera persona joven que ven en mucho tiempo. Y probablemente sea verdad. En estos pueblos, todos los jóvenes se fueron. Se mudaron a Tokio, Kioto u otras ciudades grandes para buscar trabajo. Solo quedaron los ancianos, y ellos también se van yendo poco a poco, uno por uno. Las casas quedan abandonadas, las tiendas cierran y el pueblo empieza a desaparecer lentamente. Hay algo muy extraño en estos lugares. Se siente el momento exacto en que cruzas la línea entre lo que todavía está habitado y lo que ya está completamente abandonado. Hay casas que aún tienen un coche en el garaje o una luz encendida, pero todo lo demás alrededor está vacío, sin vecinos. Hace poco hice un video sobre este tema aquí en el canal, sobre los pueblos abandonados de Japón. Si quieres profundizar más, voy a dejar ese video al final para que lo puedas ver completo. En el interior de Japón, lo sobrenatural no es solo folclore ni historias para niños. Muchas personas creen que es real, y muchas viven conforme a esas creencias. Los ikai son criaturas sobrenaturales del folclore japonés. Pero si le preguntas a alguien del campo, probablemente no te hablen de leyendas, sino como si describieran a un vecino. Así, hay una criatura rara en el río de allá. No vayas a nadar solo por la noche. Los kappa, por ejemplo, viven en ríos y lagos. Parecen niños verdes con caparazones de tortuga y facciones muy extrañas. Los tengu son seres de las montañas. Tienen alas y a veces caras rojas y narices largas. Se cree que son arrogantes, orgullosos y que detestan a los humanos presumidos. Si subes una montaña y faltas el respeto a la naturaleza, gritando o haciendo ruido, los japoneses creen que el tengu te va a castigar. Te hace perder el camino, y esa sería una explicación de por qué tanta gente sube a las montañas y nunca regresa. Los oni, por otro lado, son demonios rojos o azules con cuernos y garrotes de hierro. Castigan a los malvados, pero a veces aparecen donde no deberían, en caminos solitarios por la noche, en casas antiguas. Y eso siempre es señal de que algo malo puede pasar. El sintoísmo enseña que todo tiene un kami, un espíritu o una divinidad. La montaña tiene un kami, el río tiene un kami, ese árbol viejo tiene un kami, incluso esa piedra grande en el camino tiene un kami. Y los japoneses creen que debes respetarlos a todos. Por eso, en el interior se ven tantas ofrendas en todas partes. Un plato con arroz en una esquina del puente, una botella de sake a los pies de un árbol. Para ellos, son ofrendas a espíritus que consideran reales. Y si los irrespetas, vas a atraer consecuencias muy malas, mala suerte, enfermedades o cosas peores. Leyendas urbanas. Todas las culturas tienen sus leyendas urbanas, pero las japonesas son diferentes, especialmente las del interior. Imagina que caminas por una carretera vacía de noche, sin nadie alrededor, y de repente escuchas un ruido, como algo arrastrándose. Viene desde atrás de ti y cada vez está más cerca, más rápido. Te das vuelta y ves a una mujer, pero solo la mitad superior de su cuerpo, y se arrastra usando las manos a una velocidad increíble. Tú corres, pero ella corre más. Tek-Tek es el espíritu de una mujer que supuestamente sufrió un accidente con un tren, y ahora su espíritu recorre las vías y los caminos vacíos del campo buscando a sus víctimas. Y si te encuentra, va a querer que te unas a ella. Lo más inquietante de esta historia ficticia es que muchas personas en el interior juran haber escuchado ese sonido, casi siempre durante la noche. Kuchisake Gona. Estás volviendo a casa y la calle está completamente desierta. De la nada, una mujer aparece frente a ti. Lleva puesta una mascarilla quirúrgica, como muchas que se usan en Japón. Se detiene justo delante de ti y pregunta, ¿soy bonita? Si respondes que no, ella acaba contigo en ese mismo momento. Pero si dices que sí, se quita la mascarilla para mostrarse. ¿Y ahora? Sigo siendo bonita. Si respondes que no, estás perdido. Pero si dices que sí, los japoneses creen que ella va a intentar dejarte igual que ella. No hay una respuesta correcta. No hay forma de escapar. La leyenda dice que esta mujer aparece en caminos solitarios, cerca de escuelas o en lugares aislados, sobre todo en pueblos donde las calles quedan vacías por la noche. Hay personas que juran haberla visto, que lograron correr y casi fueron atrapadas. Esta leyenda fue tan fuerte que en los años 70 y 80 hubo varios supuestos avistamientos en Japón. Las escuelas ordenaron que los niños regresaran a casa en grupo, se organizaron patrullas y todo se convirtió en una especie de histeria nacional. Pero, ¿realmente fue histeria? ¿O pasó algo más? Déjame en los comentarios qué crees tú. Itobashira. Hay una historia aún más perturbadora, llamada Itobashira, que algunos dicen que no es leyenda, sino historia real. Itobashira significa pilar humano. En el Japón antiguo se creía que,
Para que una construcción fuera fuerte, ya fuera un puente, un castillo o una represa, era necesario un sacrificio. Un sacrificio humano. Una persona era enterrada viva en los cimientos. Su espíritu quedaría ahí, protegiendo la estructura, dándole una fuerza sobrenatural. Existen muchas estructuras antiguas en Japón donde dicen que hay Itobashira. Castillos que nunca se derrumban, sin importar cuántos terremotos haya. Puentes que duran siglos sin reparaciones. Muros que permanecen intactos por generaciones. Y a veces, las personas dicen escuchar o ver cosas extrañas en esos lugares. ¿Son solo historias? ¿O realmente pasó algo así en el pasado? Cada año, personas desaparecen en el interior de Japón. Salen a hacer una caminata y nunca regresan. Van a pescar y desaparecen. Entran a explorar un bosque y no se las vuelve a ver. Muchos piensan que son accidentes normales, gente que se pierde, que cae, que es arrastrada por el mar. Y sí, tiene sentido. Pero hay casos que son muy extraños. Personas que desaparecen en senderos que conocían desde hace años. Grupos enteros que desaparecen juntos. Eso ya no tiene tanta explicación. Los habitantes dicen que fue obra de espíritus o que esas personas faltaron el respeto a algo de la montaña o del bosque. En los bosques más aislados de Japón puedes encontrar muchas cosas. Estás visitando un santuario, todo parece normal al principio, y de repente ves cientos, no, miles de estatuas. Miles de pequeñas figuras de piedra, todas iguales, todas mirándote. Son estatuas de His, una deidad budista que se cree que protege a los niños y a los viajeros. Las personas las colocan como ofrendas, muchas veces para proteger a niños que fallecieron. Y esas estatuas suelen estar vestidas. Alguien les pone ropa, gorritos tejidos, baberos, juguetes a sus pies. Con el tiempo la ropa se deteriora, se cubre de musgo, pero las estatuas siguen ahí, fila tras fila, mirándote con esos ojos vacíos de piedra. De día ya es inquietante, pero de noche es mucho peor. También en las montañas hay cementerios antiguos, muy antiguos. Cementerios que nadie cuida porque las familias murieron o se mudaron. Las lápidas están cubiertas de musgo, los ideogramas casi no se pueden leer. No hay flores, no hay incienso, no hay ofrendas. Solo piedras viejas y silencio. Y muchas de esas tumbas ya ni siquiera tienen nombre, o los nombres se borraron con el tiempo. ¿Quién fue enterrado aquí? ¿Cuándo? ¿Y por qué están solos? Esto es todavía más curioso porque en la tradición japonesa se cree que los muertos deben ser recordados, que necesitan ofrendas. Pero en cementerios olvidados como estos, ¿qué pasa con ellos? Hay personas que se aventuran a explorar estos lugares. A eso lo llaman urbex. Y algunos relatan cosas muy extrañas, la sensación de ser observados, aparatos electrónicos que dejan de funcionar, cambios repentinos de temperatura. Tal vez sea solo coincidencia o miedo, pero hay muchos relatos y fotografías que vale la pena ver. Otra cosa muy común son los túneles abandonados. El interior de Japón es muy montañoso, y durante décadas se construyeron cientos de túneles para conectar pueblos. Pero muchos fueron abandonados cuando se hicieron nuevas carreteras. Esos túneles siguen ahí, oscuros, húmedos y silenciosos. Imagina ir en coche por una carretera vacía y ver la entrada de un túnel antiguo, cerrado con cadenas oxidadas. Hay carteles que dicen, prohibido entrar, pero es fácil pasar. Muchos de esos lugares están abandonados y tienen una atmósfera muy extraña. Hay películas que juegan mucho con esta sensación, como El viaje de Chihiro. Te la recomiendo, mírala y después dime qué te pareció. También existen pueblos abandonados con hoteles y onsen, que son aguas termales naturales. En Japón, los onsen son lugares de descanso, sanación y tradición, pero en los lugares más alejados muchos fueron abandonados. Y la atmósfera ahí es bastante inquietante. También vas a ver carteles muy raros, señales que no se entienden bien y que pueden dar miedo, sobre todo de noche. ¿Cómo explicas un cartel así? Nadie lo sabe con certeza. Señales de advertencia en medio del bosque y muchas otras cosas más. Así que, cuando viajes al interior de Japón o a lugares menos turísticos, ten cuidado por donde caminas. Me gustaría seguir hablando de este tema, porque me fascina mucho, pero creo que este vídeo ya está quedando demasiado largo, así que voy a parar por hoy. Gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta aquí. Comenten si alguna vez vieron lugares extraños como estos, donde viven o en otros países. Y también déjenme ideas de vídeos que les gustaría ver en el canal. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.